Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra la cerrazón de corazón y la incapacidad para escuchar la verdad y las razones que hay en Jesús. Es tan evidente la ceguera y la sordera de sus contemporáneos que cuando Jesús sana piensan que lo hace con el poder de los demonios, de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les dice con un argumento absolutamente claro y racional: es imposible que el demonio se enfrente con el propio demonio. Yo no puedo hacer el bien, yo no puedo sanar si lo hago con el poder del maligno. En cambio, si puedo sanar, puedo curar, si lo hago con el poder de Dios. Ese exorcizar, ese liberar es con el poder de Dios. De alguna manera, hay una cerrazón, no solamente en el corazón, sino una incapacidad para escuchar el mensaje de Jesús y de reconocer en su vida un proyecto válido para la existencia de todo ser humano. En esa misma línea se encuentra la primera lectura del capítulo 7 del libro de Jeremías y sobre todo el Salmo responsorial en el Salmo 94, cuando nos invita a escuchar la voz del Señor. Tomemos este tema para reflexionar. Podemos decir de manera introductoria que el ser humano hoy día experimenta una gran necesidad de ser escuchado. El ser humano experimenta hoy día una gran necesidad de ser escuchado. Japón, que es uno de los países del mundo con el mayor índice de suicidios, 33,000 al año, un suicidio cada 15 minutos, 4 suicidios por hora, 96 suicidios por día, nos habla sobre todo esta sociedad de que está tan imbuida en la electrónica, en el trabajo, en el mundo personal, que el hombre japonés está perdiendo el gusto y el sentido por la vida. Las autoridades, buscando atender a este desafío, a este reto, han colocado a la entrada de los metros personas que prestan como un servicio social una vez acaban ciertas carreras profesionales, y es la de escuchar espontáneamente al transeúnte desprevenido que va a ingresar a una estación del metro, que pasa simplemente por ella, en esa necesidad de ser escuchados. La misma alcaldía de la ciudad de Medellín, en el trabajo con habitantes de calle, en unión con la pastoral social de la arquidiócesis de nuestra ciudad, ha planteado la idea de colocar oidores o escuchadores, de alguna manera para rehabilitar la vida del indigente, del habitante de calle, de alguna manera comprendiendo que no podemos intervenir positivamente a la existencia de nadie ni dignificarla si primero no escuchamos su historia, su drama, su lucha personal. Es la gran necesidad pues del ser humano ser escuchado, y sin embargo reconocemos que hoy tenemos grandes dificultades para escucharnos. Estamos encerrados en nuestro pequeño mundo. La tecnología, como tantas veces lo hemos dicho, lejos de favorecer una comunicación con la familia, con los cercanos,
Por el contrario, genera aislamiento y unas comunicaciones virtuales que, aunque no dejan de ser comunicaciones, son incompletas, son imperfectas, porque no tenemos la calidez corporal de una persona que tenemos al frente, ni el brillo de sus ojos lo podemos palpar tan exactamente. Pudiéramos afirmar que escuchar es un arte. Y en ese arte de escuchar tendríamos que hablar como de etapas claras. La primera es disponer el corazón con profundo respeto, entendiendo, como nos dice el libro del Éxodo, que pisamos tierra sagrada, que de alguna manera no podemos ir con prejuicios, con prevenciones. En esa tierra sagrada que es el corazón humano de la otra persona, debemos de disponer el corazón y desnudar nuestros pies, hablo en lenguaje figurado, para atender la necesidad de la otra persona. En un segundo momento tendríamos que decir, uno de los bienes más valiosos de la posmodernidad, hoy no lo sacamos, no lo presentamos al momento de escuchar a alguien. Se trata de ese bien precioso que llamamos tiempo. Las personas necesitan tiempo para desahogarse. Los seres humanos necesitamos tiempo para comunicarnos. Debemos dedicarnos tiempo para poder escuchar lo que hay de duelo, de alegría, de proceso interior de reflexión en cada uno de nosotros. Si algo se lamenta a las personas es que nosotros los sacerdotes a veces no tenemos suficiente tiempo para escuchar a los penitentes o aquellos que quieren simplemente oír una orientación o desahogarse, contar algo particular de sus vidas. Pero igualmente los hijos se quejan de que sus padres no tienen tiempo por estar trabajando, por estar mercando, por estar en una diligencia personal, por estar en el mall o centro comercial. Igualmente los padres se quejan de los hijos. Los hijos están metidos en su pequeño mundo de amistades y tecnología y no tienen tiempo para escuchar y entrar en diálogo con los papás. Somos pues una sociedad de sordos, una sociedad que es incapaz de escuchar porque sencillamente no se dedica tiempo. Hablemos de un tercer elemento en este proceso de la escucha. Además de 1, disponer el corazón, 2, sacar tiempo, se necesita 3, paciencia. La paciencia de saber escuchar a una persona con calma, de que aunque tenemos nuestras propias dificultades, somos capaces de sacar los minutos, las medias horas o la hora completa para atender el afán, la urgencia, el dolor del otro ser humano, sabiendo que nosotros tenemos nuestros propios afanes, dolores y urgencias personales. Créanme que en el ejercicio del ministerio sacerdotal, si algo se necesita en el sacramento de la reconciliación y en general en la consejería pastoral, es paciencia para escuchar con atención a otra persona. Un cuarto y último elemento dentro de este arte de escuchar es, sin lugar a dudas, la comprensión, que es la capacidad de sentir con el otro, de ponernos en su lugar, de tratar de hacer una composición de la situación existencial que está viviendo, de qué es su problema, su dificultad, su lucha. Lo que le angustia a ese ser humano, esa comprensión, hoy no es fácil de encontrar, y tal vez en el mundo de los matrimonios jóvenes, tal vez de lo que más se quejan es de esta experiencia. Somos poco comprensivos el uno con el otro, porque en el fondo no nos sabemos escuchar. Qué lindo es el arte de la escucha, y ese 1, disponer el corazón, 2, sacar tiempo, 3, tener paciencia, 4, comprensión con lo que siente el otro. Finalmente, digamos que en este arte de la escucha hay 3 claras dimensiones. Escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestro organismo, las señales de cansancio que emite, las señales de mal humor, las señales de tristeza que pueden avisorar los inicios de una depresión, o por el contrario, las señales de vitalidad, de energía, de esperanza, de alegría, de satisfacción, que augura un buen momento que estamos pasando en la vida. Tenemos que aprender a escuchar nuestro organismo, a escuchar nuestro psiquismo, a escuchar nuestras emociones, a escuchar nuestro corazón,
ese mundo interior donde se toman decisiones, ¿por qué obro de tal o cual manera? En segundo lugar, debemos de aprender a escucharnos unos a otros. Creo que el gran aprendizaje de la vida, más allá de los libros, más allá de academias, institutos tecnológicos o universidades, el gran aprendizaje de la vida se da a partir de la escucha atenta con disponibilidad del corazón de otro ser humano. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos que hacer ese ejercicio en la vida de familia, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida social, de silenciarnos para escuchar a la otra persona. Mientras haya ruido en el corazón, mientras hayan ocupaciones y preocupaciones en nuestra mente, difícilmente podremos hacer una buena escucha del otro. Finalmente, hablaríamos de una tercera dimensión. Ya no es primera, escucharnos a nosotros mismos. Segundo, escuchar a los otros. Tercero, es escuchar a Dios. Claramente la teología espiritual nos ha enseñado que Dios solo es fuerte en el silencio y en la soledad. De alguna manera, en esas dos realidades, las dos S's que potencian al hombre en oración, silencio y soledad, somos capaces de escuchar a Dios. Y decimos en oración porque la oración, más que una verborrea espiritual, una palabrería repetitiva a Jesús, al Hijo de Dios, es sobre todo la capacidad de escucha. Escuchar a Jesús en su palabra, la que leemos y meditamos. Escuchar las mociones del Espíritu, las que se nos suscita en un momento de oración, en un momento de interiorización. Aprender a escuchar a Dios. Jesús de alguna manera se queja de la sordera de los fariseos, de los judíos, de sus contemporáneos. Y el salmo que la liturgia de hoy nos presenta, el Salmo 94, nos dice: ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestro corazón. En verdad, creo que es una gran lección en esta Cuaresma de la que estamos ya bien adelante, poder nosotros aprender a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar con atención, con el corazón, con paciencia a los demás y sobre todo a escuchar la sabia y suave voz de Dios que nos habla en el silencio y en nuestra soledad personal. Amén. Escuchar a los penitentes o aquellos que quieren simplemente oír una orientación o desahogarse, contar algo particular de sus vidas. Pero igualmente los hijos se quejan de que sus padres no tienen tiempo por estar trabajando, por estar mercando, por estar en una diligencia personal, por estar en el mall o centro comercial. Igualmente los padres se quejan de los hijos. Los hijos están metidos en su pequeño mundo de amistades y tecnología y no tienen tiempo para escuchar y entrar en diálogo con los papás. Somos pues una sociedad de sordos, una sociedad que es incapaz de escuchar porque sencillamente no se dedica tiempo. Hablemos de un tercer elemento en este proceso de la escucha. Además de 1, disponer el corazón, 2, sacar tiempo, se necesita 3, paciencia. La paciencia de saber escuchar a una persona con calma, de que aunque tenemos nuestras propias dificultades, somos capaces
de sacar los minutos, las medias horas o la hora completa para atender el afán, la urgencia, el dolor del otro ser humano, sabiendo que nosotros tenemos nuestros propios afanes, dolores y urgencias personales. Créanme que en el ejercicio del ministerio sacerdotal, si algo se necesita en el sacramento de la reconciliación y en general en la consejería pastoral, es paciencia para escuchar con corazón, y la incapacidad para escuchar la verdad y las razones que hay en Jesús. Es tan evidente la ceguera y la sordera de sus contemporáneos que cuando Jesús sana piensan que lo hace con el poder de los demonios, de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús les dice con un argumento absolutamente claro y racional: es imposible que el demonio se enfrente con el propio demonio. Yo no puedo hacer el bien, yo no puedo sanar si lo hago con el poder del maligno. En cambio, si puedo sanar, puedo curar, si lo hago con el poder de Dios. Ese exorcizar, ese liberar es con el poder de Dios. De alguna manera, hay una cerrazón, no solamente en el corazón, sino una incapacidad para escuchar el mensaje de Jesús y de reconocer en su vida un proyecto válido para la existencia de todo ser humano. En esa misma línea se encuentra la primera lectura del capítulo 7 del libro de Jeremías y sobre todo el Salmo responsorial en el Salmo 94, cuando nos invita a escuchar la voz del Señor. Tomemos este tema para reflexionar. Podemos decir de manera introductoria que el ser humano hoy día experimenta una gran necesidad de ser escuchado. El ser humano experimenta hoy día una gran necesidad de ser escuchado. Japón, que es uno de los países del mundo con el mayor índice de suicidios, 33,000 al año, un suicidio cada 15 minutos, 4 suicidios por hora, 96 suicidios por día, nos habla sobre todo esta sociedad de que está tan imbuida en la electrónica, en el trabajo, en el mundo personal, que el hombre japonés está perdiendo el gusto y el sentido por la vida. Las autoridades, buscando atender a este desafío, a este reto, han colocado a la entrada de los metros personas que prestan como un servicio social una vez acaban ciertas carreras profesionales, y es la de escuchar espontáneamente al transeúnte desprevenido que va a ingresar a una estación del metro, que pasa simplemente por ella, en esa necesidad de ser escuchados. La misma alcaldía de la ciudad de Medellín, en el trabajo con habitantes de calle, en unión con la pastoral social de la arquidiócesis de nuestra ciudad, ha planteado la idea de colocar oidores o escuchadores, de alguna manera para rehabilitar la vida del indigente, del habitante de calle, de alguna manera comprendiendo que no podemos intervenir positivamente a la existencia de nadie ni dignificarla si primero no escuchamos su historia, su drama, su lucha personal. Es la gran necesidad pues del ser humano ser escuchado, y sin embargo reconocemos que hoy tenemos grandes dificultades para escucharnos. Estamos encerrados en nuestro pequeño mundo. La tecnología, como tantas veces lo hemos dicho, lejos de favorecer una comunicación con la familia, con los cercanos, por el contrario genera aislamiento y unas comunicaciones virtuales que, aunque no dejan de ser comunicaciones, son incompletas, son imperfectas, porque no tenemos la calidez corporal de una persona que tenemos al frente, ni el brillo de sus ojos lo podemos palpar tan exactamente. Pudiéramos afirmar que escuchar es un arte, y en ese arte de escuchar tendríamos que hablar como de etapas claras. La primera es disponer el corazón con profundo respeto, entendiendo, como nos dice el libro del Éxodo, que pisamos tierra sagrada, que de alguna manera no podemos ir con prejuicios, con prevenciones. En esa tierra sagrada que es el corazón humano de la otra persona, debemos de disponer el corazón y desnudar nuestros pies, hablo en lenguaje figurado, para atender la necesidad de la otra persona. En un segundo momento tendríamos que decir, uno de los bienes más valiosos de la posmodernidad
Hoy no lo sacamos, no lo presentamos al momento de escuchar a alguien. Se trata de ese bien precioso que llamamos tiempo. Las personas necesitan tiempo para desahogarse. Los seres humanos necesitamos tiempo para comunicarnos. Debemos dedicarnos tiempo para poder escuchar lo que hay de duelo, de alegría, de proceso interior de reflexión en cada uno de nosotros. Si algo se lamenta a las personas es que nosotros los sacerdotes a veces no tenemos suficiente tiempo para escuchar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra la cerrazón